¿Es alguien aquí miembro del Dubai Blockchain Center? No directamente. De Europa, ¿de acuerdo? Bueno, la razón por la que pregunto... Esto no es exclusivo, obviamente sos bienvenido a estar aquí. Pero una de las cosas que hemos hecho es una colaboración con el Dubai Blockchain Center para una serie educativa. Esto es una parte más pequeña de uno de los módulos más grandes que hacemos con ellos. Esta es como la segunda parte. Tuvimos la primera parte hace 3 semanas. Y la segunda parte es ahora. También forma parte de Cardano Academy. Cardano Academy es una iniciativa educativa de la Fundación Cardano que básicamente busca crear educación gratuita y de alta calidad para ayudar a personas y organizaciones a entender la tecnología blockchain, sus aplicaciones y soluciones en el mundo real. Estamos implementando algo llamado Slido, que es para obtener retroalimentación en vivo durante el evento. Si deseas, puedes escanear el código QR en tu teléfono móvil, tomar toda tu información personal. Solo una broma. Estamos en vivo. Pero sí, esto ayuda con preguntas y respuestas en vivo. También podemos simplemente hablar y hacer preguntas en cualquier momento. Cardano Academy tiene diferentes cursos. Uno de ellos es para un asociado, un certificado asociado en blockchain, que consta de unas 60 horas de contenido para garantizar información de calidad verificada y actualizada. Hemos revisado varios programas universitarios y observado algunas de sus deficiencias, lo que nos llevó a mejorar estos aspectos en Cardano Academy. Continuamos desarrollando nuevos cursos en colaboración con socios del ecosistema. Uno de los organismos que utiliza Cardano Academy actualmente es Petrobras. Este programa se está implementando para 40.000 de sus empleados con el objetivo de que, mientras exploran diferentes soluciones blockchain, vean el valor de capacitar a sus equipos internos con educación general. También tenemos un curso certificado con PersonView. Si deseas obtener la certificación, ofrecemos un descuento del 50% antes del 30 de noviembre. Es una prueba de 50 preguntas que toma unas 2 horas. Puedes realizarla en cualquier momento en el centro PersonView. Si deseas el código promocional al final de la sesión, avísame y te lo comparto. Así que bien, la Fundación Cardano y Dubai Blockchain Center. Uno de los principios fundacionales del Dubai Blockchain Center es traer lo imposible a Dubai, lo que significa aprovechar oportunidades para el desarrollo con nuevas tecnologías e innovaciones. En esta sección exploraremos datos de cadena de suministro verificables y los bloques de construcción necesarios. Ver casos de uso para ver cómo se despliega funcionalmente. Mi nombre es Jeremy Pfister, soy el líder global de adopción empresarial en la Fundación Cardano. Principalmente trabajo en estrecha colaboración con nuestros equipos de ingeniería para analizar este problema y entender qué infraestructura de mercado se requiere para resolverlo, así como las capacidades técnicas de la blockchain Cardano. Hoy voy a discutir lo que considero las mejores prácticas basadas en ciertos paradigmas de apertura de datos y verificación por terceros, que para mí son valores esenciales para el uso de blockchain. Cuando hablamos del por qué, también debemos abordar el cómo. Del lado del cómo, actualmente hay más énfasis en la conformidad de datos que nunca antes. Si colocas algo en blockchain,
podrías ser responsable si alguien quiere eliminar esa información. Por eso la privacidad de datos es un componente clave de la verificación, aunque eso no tiene sentido. Parecen como objetivos opuestos. ¿O lo es? Esto nos lleva a pensar cómo diseñar soluciones que sean encriptadas pero sigan siendo verificables. Eso enlaza con capas de almacenamiento de datos fuera de cadena. Primero pensemos en una manzana. En la izquierda, si todos nosotros al ver una manzana en la vida real sabemos instantáneamente muchos detalles sobre ella, especialmente si estamos en una tienda listos para comprarla. Pero en la derecha, cuando se vuelve digital, comenzamos a comunicar detalles de manera muy diferente. Una de las preguntas abiertas aquí es, ok, si tenemos una manzana digital, ¿qué información querríamos agregar a una manzana digital para enriquecer su descripción? No veo a nadie escribiendo en Slido, pero está bien. Puedo preguntar, y si quieren decir algo, tenemos un activo digital para construir algo en un registro. Describir una manzana. Un hash de datos, una representación. Sí, datos de procedencia. Muy bien. Veamos si alguien está escribiendo algo. Un participante. Está bien, esto va a tomar un tiempo. Podemos saltarlo. Ahí lo tenés. Tal vez lo pongamos en la blockchain. Y entonces estamos bien. Color, producción de datos, tal vez. ¿Quién es el que produjo esa manzana? Sí. Prácticas laborales justas podrían ser algo que queremos saber sobre una manzana. Si fue hecha siguiendo los SDGs, que ya sabes, donde queremos estar siguiendo las normas de la industria. Pesticidas, la lista puede continuar. Y cuando empezamos a pensar en esto, podemos comenzar a pensar mucho más en esto de una manera que esté mirando lo que se llama el principio de Pareto. Este es un método de pensamiento muy antiguo, pero básicamente esto es como tener una regla 80-20, que si haces como el 20% de las cosas correctamente en cualquier categoría dada, eso va a encargarse del 80% de tus resultados, ¿cierto? También dicen que el 20% de tus clientes es el 80% de tus ingresos y a veces cuando pensamos en características técnicas, el 20% de lo que construís cubre el 80% de todos los casos de uso. Y con ese tipo de pensamiento llegamos aquí para ver cuáles son algunos de los problemas que las blockchain tienen cuando queremos desarrollar una solución. Recuerdo cuando empecé en esta industria, uno de los miembros de mi junta dijo, ¿sabes? Basura entra, basura sale. Así que si voy a crear un hash de datos de una manzana y lo pongo en una cadena, bueno, nadie va a interpretar qué significa este hash de datos, así que efectivamente solo estoy agregando algunos números y letras en una blockchain, así que eso no es realmente bueno. O no quiero que todos vean los datos de mi negocio en una blockchain. Otras personas no entienden qué información está en una blockchain. Tal vez yo quiera un hash de datos, pero la tercera parte no sabe cómo aprovechar este hash de datos, cómo trabajar con él. Y hay otros problemas también. Tratamos de pensar en muchos de estos. Y creo que la última pregunta siempre es, también quiero ver cómo otros están utilizando blockchain. Eso es algo que siempre vemos desde la fundación. Lo que luego nos lleva al mundo de pensar en estándares de diseño de aplicaciones. Mucho pensamiento va dentro de estos estándares.
para que al menos un cierto grupo de personas puedan aprovecharlo por otros terceros. Otro concepto interesante aquí que creo que es importante es un concepto muy antiguo también para la interoperabilidad basada en lo digital. Básicamente esto es pensar en la calidad de un registro de datos digital y qué nivel de accesibilidad está proporcionando por alguien más a través de Internet. Y si comenzamos con solo un documento estilo PDF o un hash de datos por sí mismo, puede ser solo de lectura. Y esto sube todo el camino hasta datos enlazados JSON donde podés analizar esta información y tener software interactuando para como obtener un resultado casi de forma instantánea. Porque no somos solo nosotros como seres humanos los que vamos a estar mirando los registros blockchain o tratando de leer un hash de datos. Va a ser un programa de software que creamos. Pero eso nuevamente tiene que basarse en algún tipo de estándar de datos que nos permita a todos nosotros encontrar maneras de estructurar nuestros datos para mejorar nuestra comunicación. Y sí, ahí es donde los estándares del W3C entran en juego de manera muy importante. No estamos pensando solo en W3C como identidad digital, como la próxima persona en nuestro taller hablará, sino cualquier tipo de esquema de datos que exista, que puede ser considerado un estándar de datos. Y entonces algunos de los problemas que queremos resolver son, está bien, si todo esto existe en el espacio Web 2, ¿qué necesitamos hacer para llevar esto al mundo Web 3 y cómo cambia la forma en que diseñamos una aplicación para empresas? Y así con Cardano, algo que es muy interesante aquí es cómo entregamos utilidad en cadena. Y todo esto con una característica que se llama metadatos de transacción. Y los metadatos de transacción son básicamente cuando tenés un tamaño total de transacción que es un cierto número de bytes y eso va a decir que tengo un pago originado desde esta dirección y ahora lo estoy enviando a esa dirección. Y hay bytes de datos para eso. Pero, además de esto, tenés campos de datos personalizados y ese campo de datos personalizado es lo que permite toda la utilidad en cadena. Y podemos pensar en describir un pago, podemos pensar en agregar un memo de información, un mensaje. Y así en Bitcoin tenés 45 bytes, alrededor de 65 bytes de datos para una transacción. En Ethereum tenés 70 bytes y en Cardano tenés 16.000 bytes o 16 kilobytes de datos. Ahora, aparte de eso, la gente dice, ok, bueno, eso es mucho. Pero lo que eso permite en una transacción es que tengamos mucha más flexibilidad aquí. La razón por la que es mucho en Cardano es porque en el tamaño de una transacción también están considerando el tamaño de ingresar un contrato inteligente en una transacción. Y entonces el primer contrato inteligente de Plutus en Cardano solía ser por sí solo 4.600 bytes de datos. Así que la gente cuando pensaba en transacciones pensaba en ello de esta manera, pero también puedes pensar en ello simplemente como un registro de datos, donde es como, bueno, si todo lo que voy a hacer es aprovechar una blockchain para hacer un registro de datos o crear un activo, entonces en realidad tengo mucha más flexibilidad en las descripciones que voy a incluir aquí en este registro. Por ejemplo, un hash de datos todavía son 65 bytes de datos. Pero ahora si tengo 16.000 bytes, bueno, ¿qué más puedo agregar a este hash de datos para hacerlo más utilizable con una tercera parte? ¿Cómo puedo tener más componentes para resolver este problema de basura entra, basura sale y en realidad traer más transparencia y usabilidad a la cadena? Porque la gente está interactuando con este registro de datos. ¿Queda claro? Bien, genial.
Y entonces aquí tenemos esta lista. Aquí tenemos esta lista que consideramos como aplicaciones principales para empresas con características y componentes esenciales. Y voy a repasar esto. Pero para una manzana nos gustaría empezar más comúnmente con algún tipo de solución de identidad digital confiable que nos conecte al agricultor o la empresa de manzanas. También queremos tener autenticación de firma digital. Queremos poder saber que para un hash de datos hay algún tipo de firma que podamos autenticar que diga que este es el registro de datos real que fue hecho por mí, Jeremy, el agricultor, para la manzana. La validación del hash de datos, entonces, es un proceso adicional para saber si podemos desencriptar el hash de datos, lo cual a menudo incluye el uso de un componente de identidad digital. Las integraciones con almacenamiento de código fuera de cadena son muy importantes. Principalmente aquí es porque lo que estamos viendo es un proceso para la autenticación. Y para la autenticación, está diciendo que sabemos que cualquiera puede usar una blockchain y sabemos que cualquiera puede agregar datos. Y si hay dos manzanas digitales existentes, ¿cuál de esas realmente vino de la granja de Jeremy? Y tengo una manera de confirmar esto porque estoy interactuando con el registro de datos en la cadena en sí. Así que por lo general, esto implica verificar luego los datos almacenados fuera de cadena. Y luego los estándares de datos comerciales. Así que el enfoque que estoy tomando. Estoy configurando el formato para describir la manzana de una manera que sea escalable fuera de cadena de mi caso de uso específico. Entonces, fuera de mi granja, ¿me importa la información a nivel de país o me importa la región o todo el mundo en cuanto a cómo están reportando datos? La verificación de terceros y la presentación en el explorador también lo abordaremos un poco más. Puedes pensar en más características, lo cual es genial, pero para mí y muchos de nosotros en la Fundación Cardano queremos que incluir todos estos componentes en un solo registro de datos es muy poderoso para aprovechar los beneficios de usar tecnología blockchain de la manera en que ha sido diseñada. Así que aquí solo se muestra de nuevo. No hay mucha información nueva aquí, pero quiero decir, personalmente para mí, esto ha sido como un viaje de 4 años para llegar a este nivel de claridad y pensar sobre la trazabilidad empresarial. Not sure, no estoy seguro si alguien tiene una pregunta en este momento. ¿Usarían la información de la persona que produjo las manzanas y luego producirían una fecha de cuándo se entregaron realmente en un modelo separado? ¿O cómo encajaría la fecha en ello? ¿Cómo lo ves? Sí, las manzanas pueden cambiar y las fechas que rodean la cadena de suministro de una manzana pueden ser diferentes. Quiero decir, de nuevo, creo que todo se reduce a si somos capaces de interactuar con cualquier tipo de código fuera de cadena, que verifique la información que está almacenada en la cadena. Porque si decimos que algo está en cadena como el 15 de septiembre, porque entonces tenés que crear un registro para cada lote que transportás, dependiendo de cuántos lotes. Si tenés una carga de camión, si tenés una caja o si tenés paquetes individuales. Entonces el escenario es, tengo unas manzanas que se van a echar a perder en 6 semanas. Las estoy enviando. ¿Hacemos un registro para cada manzana o hacemos un registro para todo el lote? ¿Cómo lo ves? De acuerdo, sí. Entonces tu frecuencia de transacción por producto. Creo que una de las cosas que necesitamos analizar es cuán granular queremos que sea la solución de trazabilidad. Y a veces el lote gigante de manzanas puede ser todo lo que nos importa. Otras veces puedes querer tener la singularidad de un producto y que esa cadena de suministro sea muy rastreada.
y esto se reduce al valor de este producto o esta manzana y el costo general de implementar la solución. Para los documentos, esto siempre es algo muy similar. Entonces, si tenemos un documento de envío o algún tipo de documento comercial, eso aún cubrirá un cierto conjunto de bienes. Puedo mostrarte un poco más tarde. Simplemente pensaría que es perecedero, así que tiene un escenario diferente al de si estás enviando cosas no perecerás. Entonces no importa. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo. Pensamos mucho sobre el agrupamiento de datos y la razón para esto, de nuestro lado, incluso cuando es perecedero, es porque queremos averiguar cuál es, ya sabes, un uso económico blockchain. Pero a veces también queremos saber por qué estamos usando esta blockchain. Entonces, ¿cuál es el módulo involucrado para lo que estamos buscando verificar con la información en la blockchain en sí misma? Estos aún serían algunos de tus criterios para analizar, para decir, ¿de acuerdo?, cuán específicos necesitamos ser con cada manzana individual, o puede ser algo que aplicamos a un grupo más amplio. Y discutiré eso aquí con un proyecto que tenemos con una agencia nacional de vino. Es como un programa piloto con 30 bodegas en Georgia y 100.000 botellas, donde estamos haciendo la trazabilidad de su origen o sus datos de procedencia. Y aquí, para las 100.000 botellas, eso no significa que hagamos 100.000 transacciones, pero intentamos obtener más granularidad en cada envío de vino. Porque ese envío de vino es el tipo de dato comercial que estamos buscando seguir y verificar como algo exacto. Y parte de eso es que hemos desarrollado este estándar de datos de la cadena de suministro llamado SIP 1694 y aquí con el SIP 1604. Esto se centra mucho en dos componentes principales. El primero es la verificación de datos en cadena y el segundo es el proceso de autenticación. Joseph Juran fue muy conocido como un ingeniero y gestor estadounidense por la gestión de calidad y por proponer nuevos sistemas para la eficiencia operativa. Para este estándar de datos de la cadena de suministro, lo que estamos viendo es básicamente cualquier industria donde puedas querer tener un sistema de certificación que desees tener registros verificables y facilitar ese proceso de terceros para acceder y confirmar estos datos. Todo comienza con el proceso de recolección de datos de procedencia. Y este es el lado fuera de cadena. Que, ¿sabes? Estamos de acuerdo en cómo describir nuestras manzanas y aquí estamos de acuerdo en los datos de la cadena de suministro para el propio vino y también luego los datos de certificado. A la derecha está el certificado de conformidad y este es el documento comercial oficial que se usa cada vez que una botella de vino en el país de Georgia se vende localmente o en mercado de exportación. La otra razón por la que hemos aprovechado este estándar de datos es porque sigue lo que se llama el estándar de datos de la industria OIB. Es un estándar de datos de la cadena de suministro que se usa hoy en más de 50 países diferentes. Lo que decimos aquí es que solo los datos comerciales que estamos usando para describir la botella de vino ya es un estándar de datos existente que se usa ampliamente.
permite fácilmente, cuando necesitamos pensar en analizar esta información o hacerla legible por máquina, que otros sistemas de terceros puedan conectarse comúnmente a estos datos estándares. En segundo lugar, estamos viendo la verificación de explorador. Y aquí intentaré profundizar un poco más en los componentes que realizamos en este caso. Uno de ellos es el hash de datos. De hecho, tenemos lo que se llama una validación de identificación de contenido, también conocida como CID. Aquí esto significa que lo que puedes hacer es tener dos pares diferentes de un hash de datos. Puedes tener una parte como identificador de la ubicación del almacenamiento de los datos, luego la segunda parte siendo el propio hash de los datos. Entonces, como identificador de contenido, si tuviera información almacenada en AWS y luego la moviera, por ejemplo, mi propio servidor, el identificador de contenido puede cambiar. Si estoy subiendo información y no estoy usando el mismo servidor de datos, se puede alertar que hay diferencias. Luego está la autenticación de identidad digital, que analiza un proceso de validación de la autenticidad de claves públicas. Para nosotros, la autenticación de identidad digital es simplemente un proceso estandarizado para decir en cualquier sistema de identidad digital que se utilice. ¿Tenemos un acuerdo sobre cómo se realiza esta verificación? Lo mismo aplica para la verificación de firmas. Cuando combinamos estos tres componentes, lo que podemos hacer es confirmar en cadena que los datos que representan esta manzana o esta botella de vino combinan todo lo mencionado anteriormente: la identidad, el hash de datos y las firmas digitales, que están relacionadas con una capa muy específica de almacenamiento de datos fuera de cadena, para probar que estamos viendo el registro auténtico de datos en cadena. ¿Tiene sentido? Lo que intentamos evitar es que entre cualquiera que también esté utilizando la blockchain, si siguen el mismo enfoque y crean un registro de datos similar, puedas determinar instantáneamente cuál es el registro de datos correcto con el que estás interactuando. A veces los problemas se relacionan con NFTs. Si creo un activo digital de cualquier tipo, puedo copiar toda la información existente. Entonces, al confirmar la capa de almacenamiento de datos fuera de cadena junto con un componente de identidad digital y firma, reducimos significativamente el riesgo de falsificar el registro digital. Cuando llevamos esto a un nivel más grande, se parece más a esto del lado del explorador, donde, como dije, al analizar esta información, ahora podemos realizar instantáneamente alguna verificación en la capa de datos fuera de cadena. El identificador de contenido o el hash de datos en sí pueden verificarse instantáneamente como precisos. También podemos visualizar algo del código en cadena y llevarlo al nivel de explorador que representa esta botella de vino. ¿Cómo garantizamos 100% que nunca se manipule? Supongo que... Y no sé exactamente cómo funcionan estas bodegas, pero estoy seguro de que mantienen datos en sus computadoras locales o tal vez registros. Entonces, ¿cómo aseguras al final del día que no ha sido manipulado por un empleado u otra persona?
¿Cómo garantizamos que los datos nunca han sido manipulados? Bueno, no podemos. Lo que podemos garantizar es si los datos han sido manipulados. Ese es más bien el proceso de querer usar una blockchain. Si algo ha cambiado, quiero saberlo. Entonces puedo recibir una alerta que diga, escucha, algo no está correcto en lo que estoy viendo. Ahora hay un proceso que debemos seguir para ver si podemos regresar al conjunto de datos original con el que acordamos. Tal vez ya tengo esos datos almacenados en otro lugar como una copia de seguridad, ¿cierto? Para un módulo como este, siempre puedo decir, bueno, si algo necesita cambiar en este conjunto de datos, acordemos todo sobre la última versión y actualicemos este registro en cadena. Ese será el registro al que apuntaremos para que todas las terceras partes interactúen con él. Al final del día, el objetivo es garantizar que todas las partes estén de acuerdo en los datos utilizados. ¿Correcto? Sí, es correcto. La diapositiva anterior a esta. Tenés 3 entradas. Al final está la bodega de donde proviene, luego el Instituto Nacional de Vinos y luego, no recuerdo la primera. Había 3. El servidor. Para mí tiene sentido desde mi punto de vista el 1 y el 3. ¿Cuál es el caso de uso para tener el segundo? Porque seguramente la firma de las claves del tercero sería suficiente. ¿Cuál es el caso de uso? ¿Te referís al caso de uso de la identidad digital? No, entiendo todo lo de las claves. Es una pregunta, ¿tenés una clave adicional para validar la autenticidad de la Agencia Nacional de Vinos y Bodegas? Solo me pregunto, ¿por qué pondrías eso en la blockchain si ya conoces la firma? El tercero es otra firma. ¿Por qué tenés 2 firmas? Quizás estoy entendiendo algo mal. Esto es de interés general. Podemos hablar de esto después. También validan la autenticidad del producto durante toda la cadena de suministro, especialmente en el caso del vino, porque supongo que se carga y descarga en diferentes puntos de servicios antes de llegar al cliente. Además de verificar probablemente con el identificador de contenido. ¿Hay alguna forma de validar que el contenido de esa botella es realmente auténtico? Así que ese es el propósito de tener una especie de identidad de bodega y una firma digital. Es que para cada etapa de la cadena de suministro donde estamos recopilando esta información, primero queremos tener como una base de datos específica donde toda la información esté almacenada. Y luego necesitamos algún tipo de confirmación que diga para la entidad que está subiendo esta información, ¿confirma que es correcta? Porque hay un límite de lo que podemos hacer como servicios de datos de backend para realizar esa confirmación. A menos que vayamos físicamente a cada lugar donde se recolectó la información y lo verifiquemos nosotros mismos. Pero lo que también puedes tener es ese rol de auditor, como un tercero que sigue el mismo proceso representando su identidad y sus firmas para decir, hey, también he realizado esa confirmación que verifica que este es el producto correcto. Alguien manipuló el contenido real de la botella y no los datos, porque probablemente estés escaneando, creo, algún código de barras para obtener todo el contenido de la botella, supongo. Entonces, ¿qué pasa con el contenido dentro de la botella? No estoy diciendo que sea parte del proceso, pero he trabajado en algo similar en términos de petróleo.
Esos chicos tienen una manera diferente de validar si hay agua dentro de esos tanques. Alguien manipuló esto y generaron una alerta. Sí, creo que esa es una pregunta muy buena. Y parte de eso es también entender primero qué grado de alcance cubre nuestra solución. Tal vez estamos viendo que esto cubre el 80% de todos los problemas que existen hoy. También es como sos capaz de recopilar esos datos. Entonces, cuando se trata de un barril de petróleo u otro producto, puedes tener sensores ya instalados que pueden activarse y decir, esto fue abierto en esta fecha. Con la botella de vino no tendrás eso, a menos que sea una botella de vino muy cara que te diga que ya fue abierta antes. A veces tenés sistemas en su lugar que ya hacen esto. Pero luego se trata de si eso está conectado a alguna base de datos que podamos referenciar con una transacción en blockchain. O sea, es una pregunta muy buena y parte de lo que me gusta demostrar aquí es, bueno, ¿es ese un caso especial? ¿Y es ese un caso que un equipo de desarrollo en particular puede trabajar para resolver? Porque ya estamos demostrando ciertas proposiciones de valor clave de la solución existente. Lo que desearía poder hacer es centrarme mucho más en ver cómo resolver problemas como ese para aumentar el nivel de cobertura. Pregunta aquí. El propósito principal de una blockchain, especialmente los contratos inteligentes, es brindar transparencia en los datos y eliminar las posibilidades de que alguien manipule los datos en el futuro. Brindar escalabilidad y transparencia a los datos, generar confianza entre extraños. Ahora, cuando mencionas datos fuera de cadena, ¿por qué recurrimos a blockchain en primer lugar si podemos almacenar fuera de cadena y verificar desde datos fuera de cadena si la blockchain tiene datos correctos o no? O sea, ¿por qué vamos a datos fuera de cadena si necesitamos blockchain desde el principio para el mismo propósito? Buena pregunta. Entonces, del lado blockchain tenemos este registro de datos inmutable a prueba de manipulación que nunca se puede cambiar. Pero el resto del mundo sí puede cambiarse. Y en esos casos, cuando queremos saber si los datos han sido modificados, podemos referirnos al registro blockchain en sí o a los datos almacenados en cadena. Comúnmente pensamos en eso como registros de datos verificables en cadena. Además de eso, puede haber datos sensibles de la industria que no queremos almacenar en blockchain en sí, pero queremos tener alguna representación de esos datos. Y esa es la única pieza de información que necesitamos ver. Y esto puede ser un sistema complementario donde para el 80% de los casos de uso, si estoy viendo lo que está en la blockchain y me muestra estas marcas de verificación, no necesito ver más información. Entonces ahora estoy acelerando mi proceso de auditoría para confirmar que todo esto es preciso. Para el 20% he podido identificar, espera, acá hay un problema. Y ahora necesitamos pasar por otro proceso para confirmar la autenticidad de esta parte. Y entonces, ¿cómo aumentás el nivel de efectividad utilizando una blockchain? Y ese es el propósito aquí, de discutir la integración del uso de diferentes tipos de hashes de datos, componentes de identidad digital, firmas digitales y autenticación de datos en capas fuera de cadena según sea necesario. Pero si no estás conectando lo que está en una blockchain con lo que se almacena fuera de cadena, entonces efectivamente no tenés un vínculo económico real con los datos de origen reales. Gracias. Gracias. Me gustaría agregar un argumento más a tu respuesta. La razón por la que no estamos almacenando todo en blockchain son los costos.
En realidad, no necesitamos almacenar los datos en todos los nodos cuando tenemos esta relación unidireccional desde los datos fuera de cadena al hash. Así que entiendo que el identificador de contenido es en realidad el hash de los datos. Y si algo sucede con los datos, incluso si se cambia un byte, resultará en un hash diferente. Cuando el hash está almacenado en la blockchain, es inmutable, por lo que no será verificable. Habrá un conflicto ahí y sabremos que los datos fuera de cadena han sido manipulados. Esta es la solución a prueba de manipulaciones, poner el hash en la blockchain. Entiendo que usamos firmas digitales para firmar las pruebas de los datos, así que yo como entidad estoy garantizando estos datos. Estoy garantizando que este lote pasó por este punto de la cadena de suministro, por ejemplo. También entiendo que usamos identidad digital para vincular el identificador de clave pública en la blockchain con la identidad real de una entidad del mundo real. Lo que no entendí, y esa es mi pregunta, de hecho, es cómo vinculamos esos datos fuera de cadena con el producto real, el activo real, la botella de vino real o algo similar. ¿Cómo tenemos este vínculo? Sí, eso a menudo se hace mediante algún tipo de identificador físico. Y si estamos teniendo este tipo de transacción estática donde no estamos agregando billeteras a cada producto, pero estamos brindando accesibilidad a estos registros de datos, entonces lo que podemos demostrar es que si estoy viendo un producto, depende de lo que también sea legible para los humanos. Pero digamos que estoy viendo este producto como una botella de agua, que no tiene una fecha de caducidad, pero por diversión diremos que sí la tiene, caduca mañana. Y si la fecha de caducidad también está en el registro de datos en cadena o se muestra aquí como los datos fuera de cadena que se están extrayendo, mostrando, puedo verificar si el contenido que se muestra aquí es el mismo contenido que se muestra en el registro de datos. En este caso, ¿qué me detiene, digamos, como un mal actor para falsificar una botella de vino simplemente copiando la original que compré, creando otra con los mismos datos que veo y puedo verificar con mis propios ojos que tengo el producto real y vendiéndote la falsa? Sí, y creo que nuevamente eso se reduce a que si hay un valor para intentar cometer fraude, las personas harán todo lo posible para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el nivel de calidad de ese aspecto físico? En el caso del vino georgiano, usamos un tipo muy avanzado de código QR que no se puede manipular. Puedes leer información, pero no puedes acceder ni escribir información en ese código QR. Y hoy en día hay otros componentes como los chips NFC que tienen el mismo nivel de sofisticación dependiendo del producto en cuestión. Incluso hoy, con todas las soluciones técnicas que tenemos, el mercado de productos falsificados sigue creciendo. Así que esto no es una pregunta teórica que estás proponiendo aquí. Es un problema del mundo real. Y lo que todos intentamos hacer es encontrar formas de recuperar parte de ese mercado de lo que es falsificado y demostrar a los consumidores que este es realmente el producto auténtico en cuestión. Sigue aumentando su valor. Se trata también de la experiencia del usuario en algunos de estos casos. Entonces, una pregunta muy general de validez. Si tenés algo muy específico, encantado de discutirlo. Y cualquier otra pregunta, creo que no. Pero nuevamente, lo que también podemos hacer aquí no es solo verificar lo que está validado, sino también lo que es inválido. Entonces, si tenés alguien que está copiando todo en una blockchain o en un producto físico,
puede que no puedan copiar la información que está almacenada fuera de cadena, pero que está siendo referenciada en cadena. Esa conexión de capa de almacenamiento de datos fuera de cadena puede ser una herramienta muy poderosa para muchos casos de uso donde queremos confirmar la autenticidad. Y lo que les estoy mostrando aquí al ver datos fuera de cadena, verificando certificados, viendo si esta es una bodega oficial reconocida por el gobierno de Georgia, no se hace como un producto. Esto se está implementando en un explorador de código abierto y en la capa de infraestructura para cómo usar una blockchain. Estamos teniendo aparentemente una conversación en las dos primeras filas sobre productos y estoy demostrando las capacidades que existen como infraestructura, y cuando se trata de estos otros casos de uso, esto se vuelve realmente poderoso. Ahora tenemos un canal para pensar en cómo podemos resolver estos problemas muy particulares, pero haciéndolo de una manera que no se haga en una caja negra, sino de una manera abierta, donde cualquier tercero, si puede seguir el mismo procedimiento que vos haces como estándar, también pueda llegar a la misma conclusión que vos sobre si estos datos son precisos y auténticos. Para mí, en la Fundación Cardano, esto es un logro de por vida porque lo que existía antes no era nada como esto para interactuar con información almacenada en la cadena, que se había hecho con herramientas complicadas de terceros y capas de otros sistemas de software que en realidad no son parte de la blockchain en sí. Entonces, toda la conversación vuelve a la misma conclusión, que es cómo aumentamos el uso operativo de los registros de datos en cadena. Y cuando pensamos en el mundo empresarial, hay tantos casos de uso diferentes que existen que es muy difícil tener esa solución única para todo. Entonces, intentamos mucho volver a pensar, los bloques de construcción que tenemos cubren una cantidad suficientemente grande de los problemas que existen. Creo que eso lleva a mi última pregunta. Una persona respondió la encuesta activa por primera vez. ¿Qué nivel de innovación creen que esta solución aporta? Y para mí, creo que es bastante innovador en la calidad general del uso de blockchain como infraestructura. Con eso me gustaría decir gracias a todos por unirse y me quedaré unos minutos más en caso de que tengan más preguntas.